Buenas, soy Paul y hoy quiero hablarles sobre mi experiencia con una droga que se llama floripondio. Es una planta que podemos encontrar principalmente en América Central y América del Sur. Principalmente la podemos encontrar en una presentación que son hojas grandes y flores blancas o tal vez con un tono amarillo, por así decirlo. Esta planta tiene principalmente, esta planta tiene principalmente dos alcaloides que se llaman, bueno, los voy a leer porque son difíciles de decir. El primero es la escopolamina, es muy conocida. La segunda es la iosiamina. Estas son las principales sustancias encargadas de dar el efecto psicoactivo, por así decirlo, que tiene esta planta. Y bueno, lo que les puedo decir es que la dosis normal, por así decirlo, en algunas tribus de Sudamérica se prueba con esta planta para hacer rituales y todo ese tipo de cosas. Y la dosis normal son dos hojas grandes. Si estamos hablando de hojas pequeñas, que también las he conocido, podríamos hablar de unas 6 hojas o más tal vez. Pero bueno, yo la he probado muchísimas veces. Llegué a un punto de adicción. Yo, bueno, he sido adicto a varias drogas. He probado muchas. Y les podría decir que llegué a probar esta planta cuando yo no tenía, digamos, dinero para comprar drogas. Entonces recurrí a esta planta. Esta planta puede hacernos sentir durante los primeros minutos, depende. Si se come, el efecto es muchísimo más rápido. Si se bebe en un té como el llamado té de campana, el efecto puede durar tal vez una hora en llegar o 2 horas en llegar. Y el efecto es prácticamente, bueno, lo primero es un enrojecimiento de los ojos. Los ojos se sienten decaídos, se sienten que se van a caer. Después se seca la garganta. Por más agua que intenten tomarse algún día a la prueba, que ojalá no, estoy haciendo este video para que nadie tenga la curiosidad de probarla. Pero por más agua que se tome, no se va a quitar este secamiento de la garganta y de la boca. Eso es básicamente porque afecta a las glándulas salivales y esto hace que no tengamos suficiente saliva y nos puede llegar a comenzar a doler la garganta. Bueno, lo siguiente sería que es una planta depresora, por así decirlo. Hay gente que dice que es una planta estimulante, pero no creo que si la hayan probado y piensan que es una planta estimulante sea realmente floripondio, porque el floripondio lo que hace es dormir. No dormir directamente, se siente una clase de ebriedad y sueño. Es una mezcla rara. Lo que pasa es que este efecto de ebriedad llega unos cuantos minutos y disculpen, después se comienza a perder, digamos, la percepción de la realidad. Hablando de este tema, muchos doctores y muchas personas me han dicho que han oído de casos de personas que quedan, digamos, fuera de la realidad, como atontados, no saben dónde están y quedan así por meses. Me han hablado de casos de personas que se vuelven locas. Ese no es el término médico, digamos, sería esquizofrenia o tal vez perder la percepción de la realidad. Bueno, la siguiente cosa sería que
Después de este primer efecto depresor, se van a empezar a sentir como en una clase de sueño. Una clase de sueño donde no son realmente conscientes de lo que está pasando. No hay una cordura, no hay una percepción, no hay una conciencia de lo que se está haciendo. Lo hay mínimamente, pero digamos que es como el subconsciente hablando por uno mismo. Entonces lo que se siente am, se siente esta clase de euforia y se comienza a tener delirios. Hay mucha gente que dice, droga, esta es una droga alucinante, pero yo no diría que es un alucinante, diría que es como un delirante, por así decirlo. Porque lo que se siente no son como tal alucinaciones, no es como que comenzamos a trepear con el LSD o como con el LSD o con um, otras drogas. Lo que se siente realmente es simplemente delirios. Podemos sentir que hay personas viéndonos directamente. Me llegó a pasar que yo estaba, por ejemplo, lavando algo y sentía que estaba algún familiar viéndome directamente. No se siente miedo porque, como les dije, no hay una conciencia. Entonces no se siente un miedo como tal a eso. Hay personas que sí llegan a sentir miedo y pánico, pero eso es a lo que le llamaríamos un mal viaje. Mayormente no se siente miedo por estos delirios. Podemos sentir que hay personas que no están, que nos llaman, que nos dicen cosas, etcétera, cuando realmente no lo están haciendo. Esto es muy normal, diría yo. Y bueno, llegué a consumirlo por varios días y en diferentes periodos. 2, 4, 5 días, 2 semanas tal vez. Fue lo máximo que llegué a consumir a diario. Me llegó a pasar en una ocasión que un familiar supuestamente me estaba llamando mientras yo me bañaba. Y ese familiar se había ido hace 4 días atrás de la casa. Llegué yo a preguntar normalmente, como lo haría cualquier persona. am, este familiar me está llamando y no me estaban llamando, simplemente era un delirio. Yo sentía que estábamos en un domingo y era un viernes por la noche. Y bueno, hay que tocar muy a fondo para darse cuenta de que esta planta es mala. Tal vez el efecto que diría yo que es adictivo en esta planta es que llegamos a sentir que podemos manipularlo todo, la realidad. No lo hacemos conscientemente porque, como les dije, se pierde la conciencia. No estamos realmente conscientes de lo que hacemos. Somos como unos ebrios que estamos delirando por horas. El efecto de 6 horas mínimo, diría, a 12 horas o más. El efecto dura muchas horas. Am, Como les dije, lo que podría hacerlo adictivo sería un efecto delirante, que es que sentimos que podemos tocar cosas, que podemos sentir que estamos comiendo un chocolate cuando no lo estamos haciendo. Podemos sentir que estamos chateando con una persona que está muerta cuando ni siquiera tenemos el celular a mano. Porque esa es otra cosa. El cuerpo reacciona. Si decimos, hoy quiero chatear con tal persona. Entonces directamente se levantan nuestras manos y, disculpen, se levantan nuestras manos
y se ponen en posición de lo que se supone que estamos haciendo. Si estamos comiendo una manzana, la mano se pone en la posición de que estamos comiendo una manzana. Y podemos sentir esa manzana y saborear esa manzana, pero todo simplemente es un delirio. Otra cosa muy surrealista y tal vez como los que le dije, lo que la puede hacer mayormente adictiva. No tal vez, digamos, desde un punto físico no podemos sentir un síndrome de abstinencia, pero tal vez psicológicamente sí. Es que podemos sentir que estamos charlando con alguien que está muerto. Podemos sentir que estamos con alguien que nos gustaría que esté ahí y charlar, y esa persona nos va a responder. No es que no nos responda, nos responde esa persona y nos responde exactamente lo que nos gustaría que nos respondiera, pero no es la realidad, es un simple delirio. Bueno, ese es, como diría, el efecto más adictivo. Podemos, y me pasó muchas veces, que yo sentía que tenía el celular a mano. Se cierran los ojos porque uno en ese trance mayormente se duerme porque, como dije, es una planta depresora. Entonces cerramos los ojos y me pasó muchas veces que quería charlar con cierta persona que tal vez por X motivo ya no estaba ahí. Entonces yo charlaba con esa persona y esa persona me respondía y me decía exactamente lo que yo quería oír de esa persona. Yo le respondía y esa persona me seguía hablando y sentía este delirio de que todo era realidad, pero al final uno uno tiene ciertos momentos de lucidez y se da cuenta de que todo es falso, de que no estamos hablando con esa persona, de que no tenemos el celular a mano o ni siquiera sabemos dónde lo hemos dejado. Pero el celular se siente y podemos ver las conversaciones perfectamente. Podemos sentir que tenemos los ojos abiertos cuando no los tenemos. Bueno, podemos sentir que le estamos declarando a una persona cuando no nos le estamos declarando a absolutamente nadie. Y que esa persona nos responde, y que nos responde exactamente lo que nos gustaría que nos responda. En fin, diría que es cuestión de genética esta parte de la locura. Mucha gente habla de Almighty, ese cantante que supuestamente le dieron té de campana y quedó loco. Yo diría que esto es poco probable. Puede pasar por genética, porque se haya mezclado con otras drogas, etcétera. Pero diría que es poco probable. Probarlo una sola vez no nos va a hacer que estemos locos. Pero siempre cabe la posibilidad, porque ya me han comentado muchas veces que hay personas que han quedado así para siempre con solo probarlo una vez. Entonces cabe la posibilidad, no niego que la haya, pero mayormente no va a ser así. Mayormente podemos probarla una, dos, tres veces y no va a pasar esto. La mayoría de las personas no la quieren volver a consumir después de la primera vez porque tienen um, por así decirlo, una sobredosis tranquila. No es una sobredosis donde escupamos espuma ni nada por lo parecido, pero es una sobredosis donde hemos consumido una cantidad bastante grande, porque también es difícil de medir cuál es la cantidad ideal. La cantidad ideal diría yo que son 2 hojas grandes, pero bueno, es difícil de medir. También depende del tipo de planta, etcétera. Entonces las personas que dicen yo no lo voy a volver a probar es porque han tenido una mala experiencia, porque han sentido los efectos negativos que tiene esta planta. Pierden la cordura por momentos, no es que siempre la pierden para siempre. Tienen delirios que son, digamos, terroríficos, delirios de que alguien los está persiguiendo, etcétera.
Y por eso la mayoría de personas no lo quiere volver a probar porque pierden por completo la percepción de la realidad. Y no es exactamente una sensación bonita. Yo lo consumí cuando, como decía, tenía problemas con las drogas y am, no podía comprarlas. Entonces recurrí a esta planta. Ya tenía mi experiencia. Estuve 2 veces por sobredosis en el hospital y no aprendí. Seguí consumiéndola a diario. Y diría que es mayormente como eso, unos delirios de que estamos con ciertas personas, de que pasa esto, etcétera. Y nada, solo eso les podría decir. Próximamente les quiero hablar de otras drogas porque he probado bastantes. Lastimosamente ya estoy saliendo de ellas. Es, bueno, es un proceso. Ya estoy saliendo de ellas y me gustaría hablarles sobre la experiencia. No como tal para llenar un morbo, sino como para que las personas que tienen la curiosidad ya no las prueben. Y esa sería mi experiencia con el floripondio. Muchas gracias por ver.